Jesús de Nazaret es una de las figuras más influyentes de la historia. Para millones de creyentes es el Cristo divino, Hijo de Dios y Salvador. Sin embargo, desde una perspectiva racional y crítica, se puede intentar reconstruir quién pudo haber sido en realidad. Un hombre común, con un mensaje poderoso, cuya vida fue reinterpretada por sus seguidores. La mayoría de los historiadores acepta que Jesús existió como personaje histórico, aunque no como lo presentan los evangelios. Se le reconoce como un predicador judío del siglo I de la Era Común, activo en Galilea y Judea. Sin embargo, algunos críticos sostienen que su figura pudo ser un mito construido posteriormente. Las menciones de autores como Flavio Josefo, Tácito y Plinio hablan más del movimiento cristiano que de Jesús mismo, por lo que no constituyen pruebas directas. Los evangelios presentan la vida de Jesús con un tono profundamente teológico, y al narrar su historia lo hacen con símbolos y recursos literarios que buscan enaltecerlo. Según estos textos, Jesús nació milagrosamente en Belén, cumpliendo la profecía de que el Mesías vendría de la ciudad de David. En Mateo se afirma: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes, mientras que en Lucas se añade que María dio luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. La escena se completa con la visita de los magos en Mateo y de los pastores narrada en Lucas, reforzando la idea de que su nacimiento fue reconocido tanto por sabios como por humildes. La genealogía lo vincula con el linaje real de David. En Mateo se abre su evangelio diciendo: documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham, y en Lucas lo presenta como heredero de Dios, hijo del Altísimo. A los 30 años, según en Lucas, Jesús inició su ministerio público, recorriendo Galilea y predicando el reino de Dios. En Mateo lo describe enseñando en las sinagogas y sanando enfermedades, mientras que en Juan se señala su primer milagro en Caná, donde convirtió el agua en vino. Reunió discípulos, como se narra en Mateo, que menciona a los 12 a quienes les dio autoridad para sanar y expulsar espíritus malignos. Sin embargo, uno de ellos, Judas Iscariote, lo traicionó, según en Mateo. Los evangelios lo muestran llevado ante Pilato y en el relato de Lucas también ante Herodes Antipas. Finalmente fue crucificado, como dice Mateo. Después que le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La narración culmina con la resurrección al tercer día. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Tras ello se parece a sus discípulos y asciende al cielo, como se relata en Hechos. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. En conjunto, los evangelios construyen una biografía que va desde un nacimiento milagroso hasta la exaltación final en el cielo, con citas que muestran cómo se buscó presentar a Jesús, no solo como un maestro humano, sino como el Cristo divino. Pero desde un enfoque racional, Jesús habría nacido en una familia humilde de Galilea, hijo de José y María, sin señales extraordinarias ni visitas de magos. El relato bíblico de su nacimiento presenta varias incongruencias históricas. Por ejemplo, se dice que nació bajo el reinado de Herodes el Grande, pero este murió en el año 4 de la Era Común, mientras que el Evangelio de Lucas lo sitúa en el contexto del censo de Quirino, en el año 6 de la Era Común. Ambas fechas son incompatibles, lo que sugiere que los relatos fueron elaborados con fines teológicos, no históricos. El episodio del censo también resulta problemático. Roma no obligaba a la gente a viajar a la ciudad de sus antepasados, sino a registrarse donde vivían. La idea de que José tuviera que ir a Belén parece ser una construcción literaria para vincular a Jesús
con la ciudad de David y darle legitimidad mesiánica. Durante su juventud, Jesús habría vivido con su madre María y trabajado como carpintero junto a su padre carnal, que debió ser el mismo José, en un entorno rural marcado por la pobreza y la dominación romana. Aunque su formación académica fue limitada, probablemente adquirió conocimientos básicos en la sinagoga de Nazaret, donde los niños aprendían a leer algunos textos de la Torá. Su inteligencia social e introspectiva y capacidad de análisis le permitieron reinterpretar las escrituras y observar críticamente la realidad social, que lo convirtió en un maestro carismático. Alrededor de los 30 años, siguiendo la costumbre de los maestros religiosos, inició su ministerio. Es casi seguro que estuvo vinculado a Juan el Bautista, un predicador histórico que practicaba bautismos como rito de purificación. El bautismo de Jesús puede entenderse como un rito de iniciación, más que como un evento milagroso. El retiro en el desierto, narrado como una prueba de 40 días, pudo haber sido un periodo más breve de reflexión y formación de carácter. Su predicación se caracterizó por el uso de parábolas sencillas, basadas en la vida campesina, que lo hizo accesible a marginados y a personas pobres. Es probable que tuviera más discípulos de los que narran los evangelios, incluyendo a mujeres como María Magdalena, Juana y Salomé. Incluso algunos investigadores sugieren que pudo haber estado casado, aunque no existen pruebas concluyentes. El número de 12 apóstoles parece tener un simbolismo teológico, representar a las 12 tribus de Israel, más que un dato histórico. Su ministerio, lejos de durar 3 años como narran los evangelios, pudo haber sido mucho más breve, quizá 1 o 2 años, antes de que las autoridades religiosas y políticas lo consideraran una amenaza. Definitivamente, no realizó ningún tipo de milagros, no curó enfermos, no expulsó demonios y mucho menos revivió personas. Su mensaje sobre el reino de Dios era contundente. Implicaba que la verdadera autoridad no estaba en Roma ni en las élites religiosas, sino en una justicia superior. Esto lo puso en la mira de las autoridades. El relato de su juicio también presenta contradicciones. Los evangelios dicen que fue llevado ante Pilato y Herodes. Es improbable que Herodes interviniera. Lo más seguro es que Pilato, como gobernador romano, autorizara la crucifixión. La traición de Judas puede ser más un recurso simbólico que un hecho literal, y el arresto de Jesús pudo haber ocurrido en circunstancias diferentes. Del mismo modo, el episodio de Barrabás y la supuesta elección del pueblo también parece más literario que histórico. Es inverosímil que la justicia romana consultara a la multitud para decidir sobre la sentencia para un prisionero. Finalmente, la crucifixión es el hecho más seguro de su vida. Roma la usaba para escarmentar a quienes desafiaban el orden imperial. Desde una visión racional, Jesús murió en la cruz sin resurrección física. La experiencia de sus seguidores tras su muerte pudo haber sido espiritual, visionaria o inventada con fines religiosos, lo que dio origen a la creencia de la resurrección. Es probable que Jesús sí hubiera hecho en vida escritos sobre sus enseñanzas, conocimientos y análisis de la sociedad humana, pero esos materiales se perdieron, posiblemente cuando fue ejecutado, como siempre suele suceder con los condenados. De igual manera, sus discípulos y seguidores también pudieron haber hecho registro escrito. La transmisión oral de la vida y obra de Jesús, y debido a que sus seguidores buscaban enaltecer su figura, debió ser la causa del por qué se pueden hallar algunas similitudes de milagros y dones divinos con otros dioses de otras mitologías. En Egipto, el dios Horus era presentado como hijo de una madre especial, nacido de manera prodigiosa y destinado a luchar contra el mal. En Persia y luego en Roma, el culto a Mitra celebraba el nacimiento del dios en una cueva el 25 de diciembre, acompañado de pastores. También se practicaba un banquete ritual con pan y vino, lo que recuerda a la última cena cristiana. En Grecia, el dios Dionisio era conocido por convertir agua en vino, reunir seguidores marginados y morir para luego renacer. También Asclepio, dios sanador,
realizaba curaciones milagrosas. En la India, Krishna fue descrito como un niño perseguido por un rey que quería matar, lo que recuerda al relato de Herodes intentando acabar con el recién nacido Jesús. Además, Krishna era considerado hijo divino, cercano a los hombres. El Jesús histórico, probablemente un predicador pobre y carismático, fue transformado en el Cristo teológico mediante la incorporación de símbolos y narrativas ya conocidas en otras religiones. Así su figura se elevó a un plano mítico que le permitió competir y destacar en el mundo religioso del Imperio Romano. Lo que lo diferencia es que, a diferencia de los dioses mitológicos, Jesús parece haber tenido una base real, un hombre de carne y hueso cuya memoria fue reinterpretada hasta convertirse en el centro de una fe universal. Más allá de si Jesús existió o no, lo que realmente importa es que los problemas de la humanidad son reales y actuales. El hambre, la desigualdad, la violencia, la soledad, no se resuelven esperando a que un Salvador descienda del cielo. La historia de Jesús puede inspirar, pero no sustituye la responsabilidad que tenemos de ayudarnos entre nosotros. En cierto sentido, la idea de un hijo de Dios refleja un anhelo humano, que alguien nos rescate de la injusticia. Pero la conclusión más poderosa es que somos nosotros mismos quienes debemos ser esa ayuda mutua. La compasión, la solidaridad y la justicia no son milagros, son decisiones humanas. Si pensamos en Jesús como un hombre de carne y hueso, su mayor legado no sería la resurrección, sino la práctica de acercarse a las personas marginadas, de dar voz a quienes no la tienen, de desafiar sistemas injustos. Eso es algo que cualquiera puede retomar hoy sin necesidad de esperar a un Salvador. En definitiva, la pregunta sobre su existencia histórica es irrelevante frente a la urgencia de vivir con empatía y responsabilidad. El verdadero milagro es que las personas, cuando se apoyan unas a otras, pueden transformar su entorno. No esperemos a alguien que nos salve, seamos entre todas las personas quienes nos salvemos mutuamente. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Cuídate mucho y nos veremos hasta la próxima. Adiós.